Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez y hoy vamos a dar inicio a nuestro programa número 24 del podcast Derecho y Política. Vamos a conversar sobre un tema que es importante para los peruanos, ya que el mes de junio iremos a una segunda vuelta de los dos candidatos que han tenido mayor votación. No vamos aquí a analizar algunos hechos irregulares que se dieron. Ya no viene al caso analizar ese tema en estos momentos. Lo que aquí nos corresponde es analizar lo que viene para esta segunda vuelta. En otras palabras, ¿qué es lo que corresponde de aquí para adelante? Hay dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular y el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Bueno, cada uno se inclina hacia un signo y el otro hacia el otro signo. Es decir, a uno de ellos se identifica con la derecha y al otro con la izquierda. Y el tema aquí es el proceso electoral concluye una vez que se den los resultados de esta segunda vuelta y qué viene para adelante. Debemos entender que el derecho a sufragio es parte de este proceso electoral y el proceso electoral es parte fundamental de un sistema democrático donde se elige a los representantes para el Parlamento, pero en este caso para la presidencia de la República. Preguntábamos qué viene después, una vez que el órgano electoral dé por ganador a uno de ellos en la medida que obtengan el voto necesario exigido por la ley electoral. Porque también es cierto, si los dos tercios de los votantes corresponden a votos blancos y nulos, entonces el proceso electoral se anula y se convoca a una nueva elección. Todo es posible en el Perú. No solamente que gane uno de los dos, sino de repente también está presente la posibilidad de que haya un porcentaje elevado de votos viciados y blancos. Pero vamos ahora a ver esta primera opción, que gane uno de ellos. El ejercicio democrático y las reglas democráticas te exige respetar al que gane, más allá de los signos y de las orientaciones ideológicas, porque ellos o ambos están suscritos a un sistema democrático constitucional que tiene sus principios, sus valores y sus reglas. Pero esas reglas, ojo, no concluyen con el proceso electoral, sino también hay una exigencia para el ejercicio del gobierno democrático. Aquí no está en discusión el régimen político, porque se supone que los dos partidos que están o que están o participarán en esta segunda vuelta deben estar claros de que están suscritos a ciertas reglas que no pueden ellos salir de estas reglas. En otras palabras, no pueden patear el tablero. Es decir, no está en discusión el régimen político. Si debemos
apartarnos o no de la democracia, porque estamos participando, y en este caso los dos candidatos que representan agrupaciones políticas que representen a orientaciones políticas, ideológicas, y obviamente que representarán a sectores del electorado. Ellos se tienen que adecuar al sistema o al molde democrático constitucional. Eso significa que una vez que se den los resultados de esta segunda vuelta y el Jurado Nacional de Elecciones diga quién es el ganador o ganadora, entonces viene una segunda fase o etapa, que es el gobierno democrático, que significa que quien gana está obligado a gobernar bajo las reglas democráticas y el que pierde, obviamente, a respetar al ganador y, por cierto, será seguramente, si es que así lo decide, parte de la oposición. Siempre en una contienda hay ganadores y vencedores. El que gana ya no representa única y exclusivamente a su electorado o al electorado que le dio los votos para ganar, sino ahora pasa a representar a toda la nación. Y el que pierde, pues tendrá que aceptar al ganador, tendrá que admitir su derrota electoral. Y como decíamos, si así lo considera la agrupación que pierde, pues pasará a ser parte de la oposición, porque así se dieron las reglas de juego. La oposición significa jugar en el marco también de la democracia, es decir, ser vigilantes frente al gobierno, denunciar cualquier acto que va fuera del ámbito democrático, fuera de la Constitución, denunciar los actos arbitrarios y tratar de alguna manera de ser la expresión y la voz de quienes en su momento le dieron el voto y que también, si no todos o una parte, seguirán creyendo en quien quedó en segundo lugar o quien no ganó en las elecciones de la segunda vuelta. Aquí la obligación es para cualquiera de los dos. Yo siempre he sostenido que aquí no se trata de una guerra, se trata de una contienda electoral democrática, donde se tienen que exponer ideas, programas, propuestas de políticas públicas, el país que queremos para los próximos 5 años, el equipo que tiene cada uno de ellos, porque hay que aprender a convivir en democracia. El vivir en democracia no significa que voy a vivir resentido. No significa que voy a hacer la vida imposible a quien gobierna. De ninguna manera. Vivir en democracia significa permitir el gobierno de quien está en la conducción y quien tuvo el respaldo del voto mayoritario y que ahora es el gobierno de todos los peruanos y peruanas. Esto hay que entenderlo así. Más allá de las diferencias que pueden haber, y es normal
que existan esas diferencias, que es parte de la identidad de cada agrupación política, de cada partido político, porque así se plantean las reglas políticas democráticas. Y eso no nos debe asustar. Pero el ser democrático significa también ser coherentes. Significa ser hidalgos para reconocer nuestra derrota electoral y como tal darle la mano felicitándole y deseándole buen augurio o éxitos al ganador, éxitos obviamente en su gestión, porque irá en beneficio del Perú, en beneficio de la nación. Eso es importante entender, más allá de los signos, que puede ser izquierda, derecha, centro izquierda. Aquí no valen los extremos, ni extremo de izquierda ni extremo de derecha, porque son enemigos de la democracia, porque no creen en el pluralismo ideológico, en el pluripartidismo, no creen en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, etcétera, etcétera. Hay que aprender de algunos países hermanos. Me voy a referir a Chile, que cada que hay procesos electorales se forman alianzas, tanto de izquierda como de derecha y probablemente también de centro. Y la contienda electoral se configura de esa manera y hay periodos que gana la izquierda, hay periodos que gana la derecha, pero todos respetan las reglas básicas de convivencia democrática, que significa el respeto entre los contendores, entre los rivales. Una cosa es competir democráticamente y otra cosa es ser enemigos en una guerra donde el contrincante va a matar, va a liquidar. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de convencer a los ciudadanos, al electorado, respecto a nuestra propuesta. Saber llegar, saber transmitir nuestras propuestas. Aquí no debe prevalecer lo que algunos autores llaman la legitimidad carismática, es decir, el carisma del candidato. Creo que aquí debe prevalecer la propuesta seria que presentan y exponen para el país. La propuesta de un Perú mejor. La propuesta de cómo combatir, por ejemplo, el crimen organizado. De cómo combatir la pobreza y la extrema pobreza. Cómo manejar mejor, de forma eficiente, los recursos públicos. Cómo salir de este atolladero que nos encontramos en este proceso de descentralización. Cómo dar atención a estos bolsones de pobreza y extrema pobreza que hay en el Perú y que han sido desatendidos en toda nuestra época como Estado independiente. Y por supuesto, si no lo he dicho, cómo combatir de forma certera la corrupción. La corrupción que no se agota en las simples denuncias contra los funcionarios y autoridades públicas, sino que es un mal endémico que nos acompaña desde los inicios de la República y que lamentablemente es parte de nuestra cultura, que compete y corresponde
a toda la ciudadanía, a la sociedad peruana en su conjunto. Pero desde luego quienes tienen mayor responsabilidad son los partidos políticos, la clase política, son nuestras autoridades. Y con esto es importante también mencionar que no hay que quitarle la responsabilidad a la ciudadanía. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser activos, ciudadanos activos en la vida política del país, porque nuestra democracia no se agota en la democracia representativa de elección periódica a nuestras autoridades cada 5 años, sino también es una democracia participativa, que significa que nosotros tenemos derecho a participar de forma activa en la vida política, por ejemplo, supervisando y controlando nuestras autoridades, lanzando iniciativas de reforma constitucional, iniciativas de reforma legal o iniciativas legislativas en términos generales, exigiendo rendición de cuentas y, por supuesto, también en algunos casos y cumpliendo los procedimientos exigidos por la ley, revocando y removiendo a nuestras autoridades y funcionarios públicos. Quizás en esta última parte hemos fallado nosotros los ciudadanos, pero esto hay que hacerlo en el marco del respeto a la Constitución y a la ley, de forma civilizada, sin que nos gane la violencia, porque si entramos a esa fase de descontrol, entonces habremos perdido todos. Habremos dejado de ser un Estado sin futuro o un Estado que se empieza a degradar. Y de eso no se trata. El Perú puede conseguir la prosperidad logrando la estabilidad política. Quizás el mayor de nuestros retos en los próximos 5 años es darle estabilidad política. Y la estabilidad política significa quien gana tiene que respetar las reglas de juego y las reglas del gobierno democrático sí o sí. Y entonces diremos, el Perú ha ganado. Si ahora estamos en un crecimiento económico del 3%, podríamos llegar en 5 años al 7%. Pero esto lo tienen que sentir los peruanos. Ese crecimiento tiene que llegar a todos los peruanos, mejorando su calidad de vida y sobre todo a los sectores que históricamente han sido excluidos, abandonados y discriminados, que no tienen hoy por hoy los servicios básicos y esenciales de agua, salud, seguridad, justicia. De igual manera, infraestructura básica. Esas cosas son los que hay que atender y sobre el cual debe girar el debate de los equipos técnicos y de los candidatos presidenciales para esta segunda vuelta. Esperamos la madurez de ambos candidatos y también la madurez del electorado peruano. Así se establecieron las reglas de juego. Si es que ningún partido o candidato alcanzara más del 51% de votos, pues los dos más votados deberían pasar a la segunda vuelta. Estamos ya en esta etapa. Estamos a pocas semanas de las elecciones y el Perú tiene la oportunidad de reencontrarse con el desarrollo,
de reencontrarse con la serenidad, de reencontrarse con la estabilidad política, porque eso te da tranquilidad, te da seguridad, te genera un clima también de paz y concordia entre todos los peruanos y peruanas. Entonces, manos a la obra y a estar atentos y a trabajar por un Perú mejor, y que los candidatos se concentren en ofrecer lo mejor que puedan para el país y a trabajar para ello el que gane, más allá de los signos. Porque demuestren el amor hacia la patria, el amor hacia la nación. Demuestren ese desprendimiento de sus intereses partidarios y de grupo para apostar en las ligas grandes, para apostar para que el Perú pase a ser una potencia económica, cultural, social, energética, productiva, etc. Es hora de cambiar el rumbo del país. Esperamos que así sea, de verdad que esperamos que así sea, por el bien de los peruanos, por el bien y por la grandeza del Perú, de todos sus ciudadanos y ciudadanas, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones que vienen después de nosotros. Un abrazo, nos vemos el próximo viernes, no sin antes recordarles que estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Les leo sus comentarios, estoy para recibir sus sugerencias y desde luego contento de poder responderles y de poder estar en comunicación permanente. Ahora sí nos vemos. Un abrazo.